Listo. A nuestro grupo le correspondió exponer sobre circuitos y aplicaciones no lineales. Está conformado por Sirley Medina, Nelson Maldonado, William Cachay, Miguel Laverde y Wilson Cruces. Para tener claro el concepto de circuito lineal y circuito no lineal, debemos remitirnos a la ley de Ohm, que nos dice que la relación entre el voltaje y la corriente es constante o lineal, porque cumple con el principio de superposición y con la propiedad de homogeneidad. Cuando cumple con esos dos parámetros, se dice que el circuito es lineal. Cuando no cumple con al menos uno de esos dos parámetros, se dice que el circuito no es lineal. Existe una gran variedad de elementos o dispositivos que no son en ninguna manera lineales, como lo son los transistores y los diodos rectificadores, entre otros. Cuando un circuito se emplea uno o más elementos no lineales, el circuito se le denomina no lineal. En esta diapositiva podemos observar la comparación entre un elemento lineal y un elemento no lineal. En la parte derecha está representada el modelo de un elemento no lineal, en donde la relación de corriente y voltaje es la siguiente. Voltaje es igual a la corriente al cuadrado. Procedemos a comprobar el principio de la superposición en este elemento. Y nos dice que la suma de las entradas debe ser igual a la suma de las salidas. Como entradas tenemos I1 con su salida B1, que es igual a I al cuadrado. Entrada 2, I2 con su salida B2, que es igual a I2 al cuadrado. Entonces, la suma de las salidas es igual a B1 más B2, que también es igual a I1 al cuadrado más I2 al cuadrado. Ahora, la suma de las entradas es I1 más I2, pero al cuadrado. Como esto es un binomio cuadrado perfecto, el resultado es igual a el primer término al cuadrado más el producto del primero por el segundo término más el segundo término al cuadrado, dando como resultado lo siguiente, que la suma de las entradas es diferente a la suma de las salidas. Y como este principio de superposición no se cumple, entonces decimos que el elemento es no lineal. En la parte de abajo está un ejemplo ya con números para tener este concepto más claro. Elementos no lineales. Los elementos no lineales son los que explicaba mi compañero que no cumplen con una linealidad a lo largo de la curva de propagación de una señal o de la corriente o el voltaje. En este caso tendríamos los diodos, los tubos eléctricos, los bombillos, los transistores y una gran variedad de semiconductores. Los diodos son un caso particular y que nos dejan, digamos que visualizar básicamente cómo se comportan estos elementos no lineales. En este ejemplo tenemos la curva de propagación de corriente en un diodo. En este caso, en el primero, sería un diodo común que él, al llegar a un cierto tope de voltaje, él empieza a conducir. Esto sería un voltaje positivo. Generalmente se tratan de los 0.6 voltios, son los que se toman para cálculos más específicos. En el lado contrario tenemos un diodo con la particularidad de que él llega a transmitir o a permitir el paso del voltaje cuando se alimenta de forma inversa. En este caso sería un diodo Zener, que llega a un tope donde al alimentarse de forma inversa conduce. En este caso sería menos 50 voltios, pero no quiere decir que cuando se alimenta de forma correcta no conduce. Él también conduce cuando se llega a los 0.7 voltios generalmente. Lo mismo sucede con las bombillas, las lámparas incandescentes y los demás ejemplos anteriores. Aplicaciones. Las aplicaciones. Generalmente estas aplicaciones de los circuitos no lineales se dan para comparadores, circuitos comparadores con utilización de amplificadores. En este caso el comparador puede ser
lineal, un comparador inversor o distintos casos. Son muy útiles para los casos de transmitir señales como en instrumentación y en control. Aparte de eso, otra aplicación que nos pareció importante resaltar es la del oscilador de relajación. Este es básicamente generar una señal de cuadrada constante a una frecuencia y periodo definidos por el qué, por los valores del capacitor y de las resistencias que se encuentran en el circuito. Bueno, ustedes dirán que esto es mucha teoría y que es más que todo lo que se habla acá. Sin embargo, ¿cuál es la aplicación que se le da a todos estos circuitos? La función básica es transmitir una señal. Puede ser de audio, datos o voltaje, pero es buscar la forma más práctica, más fácil y que sea más sencilla de conducir. En este caso, pues es simplemente adaptar o transformar una señal de análoga a digital o cambiar algún tipo de pulsos o de muestreo para poder transmitir la señal a, a un, a un receptor y que éste me genere una respuesta o me controle algo definido. Bueno, compañeros, vamos a explicar acerca de los multivibradores. Estos circuitos se denominan así debido a que por su, por su oscilación de las ondas que vibran en múltiples frecuencias, por eso se denominan circuitos multivibradores. Entonces, son capaces de generar ondas cuadradas o discretas. Vamos a mencionar los tipos de multivibradores hechos con transistores. Son tres tipos. En este caso tenemos el multivibrador estable. Es un circuito que tiene dos estados, los cuales se llama así porque él nunca va a estar en un estado estable, siempre va a estar con un estado dependiendo del otro. Cuando, como podemos ver ahí en el circuito, entonces eh, tenemos un circuito simétrico, hablamos de la simetría, pero como conocemos comportamiento de los materiales de cada uno, nunca ambos se van a accionar. Entonces siempre va a accionarse un transistor primero que el otro. Uno entra en corte y el otro entra en saturación. De ahí que vamos a, a generar una señal cuadrada. Este circuito, pues básicamente depende mucho de el estado de carga y descarga de los condensadores que vemos ahí, el C1 y el C2. Entonces, se usa para generación de ondas periódicas o trenes de pulsos. Siguiente. Tenemos los multivibradores biestables. Este es un... No, pero se pasó una. ¿Cachai? Tocó parar. Sí, se pasó una, ¿sí vio? Tenemos también los circuitos monoestables. Este tipo de circuito, pues como su nombre lo dice, solamente va a tener un estado estable. Entonces, eh, él permanece durante la ausencia de excitación externa. Mientras no tenga una excitación externa, él va a estar en estado estable. Y después, cuando tenga una excitación externa, él va a cambiar de estado. Va a cambiar de estado, por lo cual me va a generar el pulso de la salida y me va a hacer el cambio y luego vuelve a su estado estable nuevamente. Por eso se habla que él solo tiene un estado estable. Este circuito, pues igual que en el otro.
solamente que este no tiene un condensador, sino usa una resistencia. Entonces, cuando tenemos un señal de pulso, de excitación, él va a hacer el cambio de estado y hace ese pulso y vuelve a su estado estable nuevamente. Entonces, para volverlo a activar, necesitaríamos volver a darle el pulso de excitación. Este comprende dos partes, que es la analógica, generación de pulsos, y la digital, que proporciona varias funciones lógicas entre entradas y salidas. Continuamos con el otro. Este es el circuito biestable. Este no usa condensadores, tiene dos resistencias en su línea de R2 y R4. Este circuito básicamente me permite solamente la activación de él por pulsos de activación. Mientras tanto, él va a estar en un estado biestable, que se mantiene mientras no haya perturbaciones. Un ejemplo, pues, es los flip-flops, pero ya más adelante mi compañero va a hablar acerca de estos. Estos se caracterizan porque así como lo mencionamos antes, va a tener una señal de excitación, pero nunca la señal va a saturar los mismos transistores. Esto debido a lo que ya hemos hablado, por temas de material, por temas de construcción, por temas del circuito, siempre va a haber uno que se va a saturar primero. Se satura uno primero y el otro entra en estado en corte. Y para hacer cambio, hay que volver a excitar otra vez el circuito. Entonces, este es el circuito biestable. Continuamos. Entonces, las diferencias que hay entre estos tres, pues es que, por ejemplo, como lo mencionábamos, el estable posee un ciclo en el cual alterna entre los dos estados automáticamente. Él no necesita ningún pulso de excitación. No tiene tampoco estado estable porque él siempre va a estar conmutando. Va a estar en corte y en saturación. Va a tener ese tiempo, pues va a depender de los componentes que tenga, que pues obviamente tenemos que hacer los cálculos y sacarlos. Más adelante el compañero los va a explicar. El monoestable posee solamente un estado activo y, como se mencionaba, cambia al otro estado y vuelve cuando se le dé un pulso externo. Y el biestable mantiene los dos estados indefinidamente y necesita el pulso de excitación para que hagamos el cambio. Entonces, pues ya todo depende, digamos, de qué necesidad tengamos a la hora de usar este tipo de multivibradores. Se pueden usar para diferentes aplicaciones como generación de señales, circuitos de retardo y circuitos de temporización. Siguiente. Bueno, un multivibrador muy conocido es el circuito integrado 555. Este se utiliza generalmente para realizar pulsos y oscilaciones. Se conoce también como un generador timer 555. En realidad, este circuito integrado se utiliza para activar o desactivar circuitos durante intervalos en un tiempo determinado. Entonces, siguiente. Las aplicaciones, pues, en las que más se mira es cuando se utiliza como un oscilador, como para sacar señales de reloj, temporizador, un divisor de frecuencia o un monitor también de voltaje. Siguiente. Sus conexiones son muy sencillas. Les voy a explicar la función de cada patica de este 555. La primera, pues, es la que siempre va conectada al negativo. La octava va conectada a VCC. Esta puede recibir desde 4.5 a 15 voltios máximo, aunque hay varios 555 que pueden recibir hasta 18 voltios. Esto según pues su fabricante. Por eso hay que distinguir en las primeras letras que contenga un 555 para buscar su data chip. En la tercera, pues es la salida, que esta es la donde se miran los pulsos que se realizan.
Los 4 patas más importantes ya vienen a ser la 4, la 5, la 6 y la 7, donde la 4 es el reset. Si esta pata no se utiliza, pues entonces tiene que conectarse a VCC. Si no se llega a conectar esta pata, pues genera un reseteado en el circuito integrado. La quinta es un control de voltaje. Esta pata también no se utiliza ya mucho, pero tiene que estar conectada a tierra porque puede generar eh, interrupciones. La sexta es el umbral en español, que es una entrada a un comparador diminuto que lleva interno este 555 y se utiliza para poner la salida ya sea en nivel alto o nivel bajo. La séptima es la patica de descarga, que se utiliza pues para descargar el condensador que está en el exterior y el que utiliza, digamos, para un temporizador. Siguiente. Este circuito integrado se puede conectar de manera monoestable. Monoestable significa que genera un solo pulso, como el que podemos ver ahí en la pantalla. Está en 0 cuando lo activan. Entonces, al oprimir o al activar el trigger, tira un pulso y vuelve ese 0 a un 1 y de inmediatamente vuelve otra vez a un 0. Entonces, pues a partir de las fórmulas del fabricante, vamos a encontrar el tiempo en el que está activo o también los componentes del circuito. Siguiente. Entonces, el modo estable lo que hace es realizar un tren de pulsos. El cambio continuo entre pues 1 y 0, que más adelante se les van a explicar. Siguiente. Y el biestable, que no es muy común en este circuito integrado, pero pues la función de este biestable es donde hay 2 pulsos intermitentes, pero largos. O sea, si está en 0 y oprime algún pulsador, queda en 1. Y al oprimir otro pulsador, queda en 0 hasta cuando yo le dé otra vez instrucciones. Listo. Siguiente. Circuito flip-flop. Los flip-flop pues es un nombre común que se le da a unos dispositivos que tienen 2 estados, pues sirven como memoria básica para algunas operaciones secuenciales. Vemos varios tipos de flip-flop. En este caso vamos a explicar el flip-flop SR. Entonces, como podemos ver en la imagen, tenemos un set, un reset, unas compuertas, una salida Q y una salida Q negado. Entonces, para eso manejamos una tabla de la verdad. ¿Qué nos dice esa tabla? Que cuando tenemos el flip-flop SR, el set lo tenemos en 1 y el reset lo tenemos en 1, nos va a dar una salida de condición inválida. Quiere decir que no nos va a ocurrir nada en Q ni en Q negado, no va a salir nada por ahí. Ahora, si tenemos S en 1 y R y el reset lo tenemos en 0, vamos a tener un set. ¿Qué quiere decir esto? Que en Q nos va a mostrar un 1 y Q negado pues va a estar en 0. Ahora, si tenemos S en 0, set en 0 y reset en 1, quiere decir que nos ocurrió un reset. Es decir, Q nos va a quedar en 0 y Q negado nos va a quedar en 1. Ahora, si tenemos el set y el reset en 0, nos va a dar un estado de no cambio. Es decir, que nos va a dejar el anterior, que era el que teníamos de reset. O sea, va a estar Q negado encendido y Q va a estar apagado. Si quiere, por favor, déjeme compartir pantalla. Ya. Bueno, aquí realizamos el montaje del 555 en modo biestable. Entonces, como lo decía el compañero Miguel, los estados que tiene no van a cambiar a menos que haya una excitación.
Entonces vamos a darle correr a esta simulación. ¿Y qué es lo que nos ocurre acá? A ver. En este momento pulsamos acá. Tiene la salida nos está dando un 1. No nos va a cambiar, a menos que hagamos otra excitación en otro punto. Que aquí ocurrió. Entonces ahora nos va a dar la señal en 0. Entonces, el 1 depende del otro. A medida que vamos cambiando, se va viendo la excitación y va realizando el cambio así como lo muestra en el osciloscopio. Bueno, entonces ahora vamos a ver el 555 en modo estable. Entonces, para eso necesitamos unas fórmulas, porque como lo decía Sirley Miguel, pues eso va a generar un tren de pulsos. Entonces, para esto tenemos una fórmula que es T1. T1 representa cuando el pulso lo tenemos arriba, es decir, en 1, y T2 cuando el pulso lo tenemos abajo, es decir, en 0. Entonces, con esta primera fórmula, pues T1 nos va a dar que es 0.693 por la resistencia 1 más la resistencia 2 por el condensador que tengamos. En este caso hemos elegido que la resistencia 1 sea de 1 kiloohmio y la resistencia 2 sea de 200 kiloohmios. Entonces, al hacer esa operación nos está dando 0.5. Quiere decir que eso se está demorando, 0.5 segundos se está demorando en 1. Y ahora vamos a hallar T2, que es 0.693 por R2 más por el condensador. En este caso, tenemos, bueno, se me olvidó mencionar aquí que el condensador que íbamos a utilizar es de 3.6 microfaradios. Bueno, entonces T2 nos está dando aproximadamente 0.498. Entonces, ahora tenemos que el periodo es la sumatoria de los dos pulsos. Entonces, el periodo que nos está dando T1 más T2 nos está dando 1. Ahora tenemos la frecuencia, que la frecuencia pues es 1 sobre el periodo que nos va a dar 1 también. Bueno, esta fórmula que tenemos acá de frecuencia también la podemos usar para en caso de que no conozcamos, digamos, el valor de alguna de las resistencias o de alguna resistencia. Bueno, con esto entonces vamos a ver que cuando el 555 esté en modo estable, nos va a generar un tren de pulsos, que es lo que estamos viendo ahí. Si ve que se está cambiando intermitentemente, entonces R1 que lo tenemos de 1 kiloohmio y R2 de 200 kiloohmios. Entonces vamos a activar el osciloscopio para que nos muestre cuál es el comportamiento que está ocurriendo en este momento. Espere que es que tengo varias simulaciones acá, entonces está mostrando. Esta sí es. Si ven que aproximadamente en un segundo está ocurriendo esto. Periodo, en un segundo está ocurriendo esto. ¿Listo? Eso es básicamente el funcionamiento de la estable. Entonces, pues rápidamente, aquí este condensador de 3.6 microfaradios es un condensador de aluminio. Aquí instalamos un condensador cerámico de 0.01 microfaradios. Las conexiones que tenemos acá, pues entre el pin 6 y el pin 7 va una resistencia de 200 kiloohmios. Entre el pin 7 a BCC va una resistencia de 1 kiloohmio. El pin 4 y el pin 8 van a BCC. El pin 1 va a tierra. El pin 2 y el pin 6 van conectados. Y a su vez entre el pin 6 y el pin 7 va el condensador que va a tierra. Y por aquí por el pin 5 tenemos el otro condensador que va a tierra. Bueno, ahora vamos a ver fórmula del monoestable. Entonces, para este monoestable,
Como decía, nos explicaba Miguel Iserley, pues aquí vamos a calcular es el pulso en el momento en el cual la señal está en 1. Entonces la fórmula es muy sencilla, simplemente multiplicamos 1.1 por la resistencia por el condensador. Para este ejemplo utilizamos un condensador de 47 microfaradios. Una resistencia la tenemos de 200 kiloohmios. Bueno, les explico rápidamente el circuito. Bueno, aquí tenemos la salida en 3. Con esto vamos a medir el tiempo en el cual dura el pulso arriba. 8 ABCC. Bueno, entonces el pin número 2 se va a activar cuando esté en 0. En este momento esta resistencia que trae aquí el circuito está haciendo que aquí vengan 5 voltios e ingresen aquí a 2. Entonces en el momento no se va a activar. Cuando yo le dé aquí en el pulsador, automáticamente se va a cerrar el circuito y aquí me va a llegar un 0. Entonces ahí me va a activar el pulso. Bueno, aquí tenemos un condensador cerámico de aluminio, perdón, de 47 microfaradios. Y bueno, vamos a ver el funcionamiento. Pues los cálculos que nos dieron de esta fórmula es que el pulso duraba 10.34 segundos aproximadamente. Entonces, al llevarlo a la realidad, esto puede variar debido a que los valores de la resistencia no van a ser exactos y pues cualquier falla nos puede ocurrir. Entonces, vamos a darle un pulso y tenemos que calcular a ver a cuánto nos llega el tiempo. $10.34, exactamente en ese momento se detuvo el pulso y volvió a 0, como lo podemos ver. Bueno, a continuación vamos a ver este montaje real, pues por la falta de implementos pues no se pudo hacer los demás montajes. Entonces vamos a ver este montaje. Quiero hacer una aclaración, al final del video digo que el condensador que utilizamos fue de 47 picofaradios, pero en realidad fueron de 47 microfaradios. Es el mismo montaje de la simulación. 5.55 modo monestable, pin 8 a veces conectado a pin 6. Del pin 7 va una resistencia de 200K a tierra, a veces C, pero en este caso colocamos dos resistencias de 100 serie. De pin 6 va a salir conexión al condensador de 47 picofaradios. Pin 1 conectado a veces a tierra, pin 2 con resistencia de 100K conectado a voltaje. De ese pin 2 vamos a sacar nuestro pulsador que es conectado a tierra y la salida 3 pues va a ser la salida que nos va a dar a un LED. Entonces vamos a calcular el tiempo en el cual va a durar prendido el LED para prender el pulsador. Pues arrancamos un poco tarde después de oprimir el LED, pero bueno, vamos a ver cuánto. Y ahí se apagó. Aproximadamente 9 segundos. Entonces ahí vemos la diferencia, pero debido a que afectan algunos factores, como puede ser la resistencia, que no van a ser de valores exactos a las que tenemos en la simulación. Pero sí, más o menos el tiempo está. Bueno, pues con este video pues damos por terminada nuestra exposición.